Hola, ¿qué tal muchachos? Ahora les voy a explicar un poquito, nada más del mismo tema de descripción y organización de datos. Prácticamente va a ser pues la lectura ahora sí del libro, ¿no? Este es el tema, distribuciones de frecuencias. Y de maneras resumidas, la distribución de frecuencias viene siendo una tabla en donde ustedes van a poner, digamos, de 100 datos que ustedes tienen, los van a ordenar para que se vea más amigable toda la información. Digamos que si van a hacer, en estos casos se presentan en histogramas, se llaman. Algunos me imagino que pues ya los conocen, las gráficas de barras, ¿no? Que ya alguna vez las han visto. Pero no queremos tener 100 barras, ¿no? No es práctico pues estar analizando información con 100 barras. Entonces las distribuciones de frecuencias nos hacen un poco más amigable esto porque le damos categorías a los datos y pues prácticamente dentro de esas categorías vamos acumulando todos los datos como secciones y esas 100 barras podrían ser nada más 5 barras, 6 barras, las que ustedes decidan. Como dice en esta parte es una recomendación que pues podemos usar de entre 5 a 15 barras o más, todo depende de la información que ustedes quieran checar. Dice el primer paso para construirla consiste en decidir cuántas clases vas a usar y elegir los límites de la clase, ¿no? Entonces hay veces que tienes que excluir el límite superior, pero pues ya depende ya de datos muy atípicos, ¿no? Otra cosa que nos dice, una vez que establecidas las clases, se encuentra el número de observaciones en cada clase, llamadas frecuencias de clases. La tarea se simplifica si los datos se ordenan primero de menor a mayor. Entonces ahorita aquí tenemos este ejemplo y para ilustrar la construcción de una distribución de frecuencias, considere los datos recolectados en un escenario de nanotecnología. Ingenieros que fabrican un nuevo multiplicador de electrones de tipo transmisión crearon un arreglo de nanopilares de silicio sobre una membrana de silicio plana. La estructura precisa podría influir en las propiedades eléctricas, de modo que se midieron las alturas de 50 nanopilares en nanómetros. Y pues aquí tenemos la tabla. Tenemos la tabla de datos que ellos midieron a 50 nanopilares y pues para fines del ejemplo, como les mencioné en la distribución de frecuencias, pues tenemos que designar clases para poder ver más amigable toda esta información. Entonces aquí dice que la observación más grande es 391 y la más pequeña es 221. Entonces ahí necesitamos obtener un rango de datos. Aquí pues dice que son 170. Y pues las personas aquí, los autores, decidieron usar 5 clases, los cuales la clase, como pueden ver, de 206 al 245, 246 al 285, así sucesivamente, o 6 clases. Ustedes, como les mencioné, deciden cómo diseñar su gráfico, ¿no? Y dice, advierta que en cualquier caso las clases no se traslapan, se acomodan todos los datos y todos tienen el mismo ancho. Es muy importante que la amplitud de la barra todos sean iguales para que los datos sean congruentes, ¿no? Entonces, inicialmente al decidir acerca de la primera de estas clasificaciones, es decir, la de 5 clases, se cuenta el número de observaciones en cada clase para obtener la distribución de frecuencias. ¿Qué se refiere a esto? Dice que el límite de clases es 206 al 245, vienes aquí y buscas los datos que estén dentro de ese rango. Entonces, en este caso, hay 3 nada más que están entre el 206 y el 245, es decir, ¿cuál está? Está el 245. Está ¿qué otro número? Hay que buscarlo. A buscar esos 3. El 221. Y me falta un número que no lo encuentro. Pero pues a grandes rasgos, como pueden ver, pues sí está complicado estar revisando los números uno por uno a ver cuál está dentro de estas clases, ¿no? Pero este es el método, pero para eso hay herramientas, digamos como el Excel, que más adelante pues les voy a explicar cómo utilizarlo para hacerlo más fácil, ¿no? Aquí nada más es explicativo del por qué y de dónde salen esas tablas. Entonces, una vez más, tienes todos estos datos, clasificas las clases, haces las clases, hacen 5 clases en este caso, total que aquí ya están todas y la suma de todos son 50 y pues sí, no son 3, 6, 9, son 10 por 5, 50 datos. Entonces, ya con estos datos tú podrías hacer un histograma. Otra recomendación que dice, observe que los límites de clase están dados a tantos lugares decimales como los datos originales.
Si los datos originales se hubieran dado a un lugar decimal, se habría utilizado los límites de clase 205.9 al 245, 245.1 al 285. Esto es lo que se refiere, es que si hubiéramos tenido alturas con medidas decimales, tienes que respetar los números, pero si se observa aquí, el 245, la siguiente clase ya inicia en el 245.1, no se debe de poner 45.0 como final en e inicio del siguiente. No, sí se puede dependiendo de la gráfica que vas a hacer, pero tienes que haber una convención de números. Pueda que tal vez en este rango, si tú quieres que el extremo, el más alto, digamos, el extremo derecho de este rango esté aquí en lugar del otro, lo pones en este. ¿A qué me refiero? Que el 205.9, el 245, si de ese rango de números te encuentras que existe el 245 y tú tienes la duda, caray, pues lo pongo en este o lo pongo en el que sigue, suponiendo que no tienes el punto 1, que nomás dice 245.0 y aquí 245.0, tú decides si va a ir en este o en este rango, pero se tiene que respetar así en todas las clases. Digamos que decides tú que esté en el derecho, entonces el 245 no va aquí, pero va acá. Y también te encuentras el 285, no lo pones aquí, lo pondrías en el siguiente. ¿Por qué? Porque te tienes que ir respetando ese orden que le hiciste, ¿no? Entonces, continuamos con la lectura del libro. Aquí lo que les mencionaba, la convención de puntos extremos. Dice, para los datos de altura de pilar se toma 205, 245 como la primera clase, como la segunda y así sucesivamente hasta 365, 405. Esto es, para el conjunto de datos mencionados se adopta la convención de que el punto extremo derecho está incluido, pero el izquierdo no lo está, que es lo que les expliqué ahorita, ¿no? Tú decides si lo pones en este rango o en el otro. Si lo quieres en el derecho, pues lo pondrías acá, ¿no? Que sería este extremo derecho o el extremo izquierdo. ¿Ok? Para otros conjuntos de datos es preferible invertir la convención de puntos, de modo que el punto extremo izquierdo se incluya, pero no el derecho. Cualquiera que sea la convención de puntos extremos que se adopte debería aparecer en la descripción de la distribución de frecuencias. Con la convención de que se incluye el punto extremo derecho, la distribución de frecuencias de datos de nanopilares es, y como se observa aquí, pues siguen teniendo 50 datos, ¿no? Otro punto que dice, las fronteras de clase son los puntos extremos de los intervalos que especifican la clase. Como ya saben ustedes, pues igual como en matemáticas, cuando tienes un dominio, pues digamos que este es el dominio, ¿no? De 365 al 405, las fronteras es el punto en 365 y el 405. Esas son las fronteras de clase. Como ya se notó, una vez agrupó los datos, cada observación pierde su identidad en el sentido de que su valor exacto ya no se conoce. Entonces, para evitar problemas ahí, y se quieren dar una descripción de los datos, tienes que utilizar el punto medio de esa amplitud de la barra llamado marca de clase. En general, las marcas de clase de una distribución de frecuencias se obtienen al promediar límites de clases sucesivos o fronteras clases sucesivas. Si todas las clases de una distribución tienen longitudes iguales, como en el ejemplo, al intervalo común entre cualesquiera marcas de clases sucesivas se le refiere como el intervalo de clase de la distribución. Entonces, ¿a qué me refiero al intervalo de clase? El intervalo de clase prácticamente es el ancho. Pues aquí de 365 a 405, entonces tenemos que es igual a 40. El intervalo de clases vale 40 en todos. 285, 325 son 40 de diferencia. La marca de clase dice aquí que es el promedio. ¿Dónde está? Se obtienen al promediar límites de clases sucesivos. O sea, el promedio sería 365 más 405, que vendría siendo igual a 770 entre 2, que te da 365 aproximadamente, ¿no? No ando pensando tanto ahorita. Sí, tengo 380 aproximadamente, 385. Entonces, aquí viene un ejemplo de cómo obtener las marcas de clase. Como ya les expliqué en el primer intervalo 205 más 245 entre 2, pues esta es la marca de clase y el intervalo de clase es 40. Más adelante en un ejercicio les voy a explicar para qué nos sirve, ¿sale? Nada más es pura teoría.
También hay muchas formas alternativas de distribuciones en las que a veces se agrupan los datos. Las más relevantes entre estas son las distribuciones acumuladas, ya sea menor o igual a, menor que, mayor que o mayor o igual. Una distribución acumulada menor o igual presenta el número total de observaciones que son menores que los valores dados o iguales a estos. Aquí viene un ejemplo, ¿no? Prácticamente aquí en la distribución acumulada las alturas nanopilares te está pidiendo que cheques cuáles son las menores que o iguales que. Se va a buscar igual como en el ejemplo anterior que tenemos todos los datos. Datos que entren dentro de esa clase, pero aquí los vas a buscar igual, pero respetando que sea menor, nada más. Por ejemplo, dice, puesto que ninguno de los valores es menor que 205, son 3 datos que son menores o iguales a 245, según los datos que tenemos arriba. Luego dice más 11, que son menores o iguales a 285 que tendríamos aquí, ¿no? Y aquí pues van sumando la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que te encuentras un dato dentro de estos intervalos, ¿no? Digamos otra vez, 205 no hay ninguno, pero menor a 245 había 3, por eso ponen un 3. Después sigue, aquí están poniendo lo del lado izquierdo, como que en la convención de puntos, ¿no? Que dijimos anteriormente, porque incluyeron el 245 aquí, pero acá no. ¿Ok? Porque es menor o igual. Después buscas datos y te das cuenta que de los 85 hay 14 que son menores. Más 3 que tienes aquí pues son 14 y así sucesivamente, ¿no? Aquí encontraron ¿dónde está? 325 que son menores o iguales a 365, o sea, 9 datos aproximadamente, es que ya están 46 y así se va haciendo, no se van sumando todos los datos. Dice, si es deseable comparar distribuciones de frecuencia, quizás sea necesario o al menos ventajoso convertirlas en distribuciones porcentuales. Es decir, en lugar de estar checando el 3, el 5 y el 6, en la distribución porcentual vas a poner que el 1% está en ese rango, ¿no? Digamos, del 1 al 100, ahí el 10% de los datos está ahí. O del 100 al 200, el 25% está ahí. Depende del análisis que esté checando, ¿no? Posteriormente tenemos el tema de gráficas de distribuciones de frecuencia, en donde ya viene ya más gráfico, pues lo que estamos platicando atrás, y dice que la forma más usual de presentación de gráfica es una distribución de frecuencia, que es el histograma. Como pueden ver aquí, pues tenemos el mismo ejemplo de la altura del pilar, y pues aquí está la gráfica. ¿Para qué nos sirve? Pues como pueden ver, si estás analizando, digamos que todos deben de medir 305 nanómetros, pues estamos viendo que la gran mayoría está en este rubro y tenemos como tipo de visión estándar hacia acá y hacia la izquierda, ¿no? O sea, la gran mayoría entra en la media, pero existen datos también a la izquierda y a la derecha. El histograma prácticamente para eso nos sirve, para hacer un análisis de los datos. Digamos que ustedes estén analizando, no sé, el diámetro de un material y toman los datos, agarran 100 muestras a lo mejor y las miden. Agarran todos esos datos, los ponen en el Excel y hacen su histograma. Y van a ver si en dado caso el 90%, en este caso ocuparías una distribución porcentual, si el 90% está dentro de tus límites, ¿no? A lo mejor el diámetro debe de medir de 5 más menos 0.2, ya sea centímetros o milímetros. Digamos que entonces que tendría que ser la cantidad mayor como un 5.2. Si aquí sería un 5.4, quiere decir que ya hay material malo, ¿no? Porque no está dentro de tus límites. Pero a eso me refiero con que tengas barras a la derecha y a la izquierda, que vienen siendo tus límites de tolerancia del material que estés revisando. Más abajo que hay. De hecho, además del hecho de que tal gráfica presenta una buena imagen general de los datos, también podría enfatizar irregularidades y características inusuales. Esta variación de los datos debe deberse a errores de medición, falla del equipo y causas similares. Como les mencioné, estás revisando un diámetro, puede ser que esté mal ya de proveedor o puede ser que lo hayas medido mal, ¿no? Igual si la falla del equipo menciona si estás haciendo algún producto y todos tienen que tener cierta altura, a lo mejor el equipo salió mal y no quiere decir que lo haya echado a perder pues la mano de obra, ¿no? Tal vez pues fue el equipo y algunas otras causas.
También menciona que la aparición de dos picos implicaría, por ejemplo, un cambio en el proceso que se mide, o bien que los datos provienen de dos o más fuentes. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo parecido a lo del diámetro. Dice que un ingeniero tenía problemas en una porción de molido, total que agarra unos balines y los mide. Tomó la muestra, los midió en su casa y se dio cuenta que tenía dos picos distintos, este y este. Dice uno para un grupo de balines cuyo diámetro es de 25 y el otro de 40. Está aquí es 25 y 40. Entonces, al conseguir que su proveedor realice una mejor clasificación de modo que todos los balines en esencia sean del primer grupo, es decir, de 25, el ingeniero resuelve por completo su problema. Entonces, él tenía problemas de molido porque tenía algunos balines que estaban fuera del diámetro que él necesitaba. Se dio cuenta que tenía de 40 y de 50, ¿no? Por eso es que es muy importante y sería una herramienta muy práctica el uso de un histograma. Entonces, prácticamente en cuanto a teoría, aquí sería todo y ahorita un ejercicio para compartírselos. Saludos.